No entiendo por qué nadie habla de esto cuando vienen a Japón. Japón es uno de los países más impresionantes del mundo, pero después de estar aquí mucho tiempo y vivir muchas experiencias, me di cuenta de algo que no aparece en redes sociales. Cosas que sinceramente me sorprendieron ver. Mujeres bailando, llegan los hombres atrás de las mujeres y las empiezan a tocar. Y otros momentos donde ser extranjero en Japón puede sentirse muy diferente a lo que imaginamos. Que no nos dieron las bebidas. No nos quisieron dar las bebidas, nos ignoraron después de pagarles, nos las aplicaron por ser únicamente extranjeros. Es por eso que hoy les voy a mostrar esa otra cara, La que muchos viven, pero casi nadie cuenta. Hermanazos y hermanazas, sean todos bienvenidos a un nuevo video ni más ni menos que el país más popular de los últimos años, que es Japón. Y es que la neta es bastante satisfactorio estar aquí, ver este tipo de cosas, ver este tipo de edificaciones y también ver la parte tradicional, ¿no? Las pagodas, los templos, muy impactantes están en Japón. Pero ¿saben qué he notado de aquí? Que mucha gente no habla de ciertas cosas. Muchas personas tienen muy idealizado este país, sobre todo en redes sociales. Creo que las redes sociales han hecho un impacto positivo, pero también no tan positivo para Japón, porque lo idealizan mucho, yendo a los lugares más famosos, de Kioto, a los lugares más famosos de Tokio, a los lugares más famosos de muchos lugares. Y es que yo estuve aquí en Japón ya un mes, es mi segunda ocasión aquí en este país, y estuve viviendo en el barrio rojo de Osaka, estuve viviendo en un barrio muy local como lo es Toyonaka aquí en Osaka, y la verdad es que me di cuenta de muchas cosas que yo siento que la gente omite a la hora de crear contenido para las redes sociales sobre Japón. Y todo esto para siempre hacer los mismos videos virales, de las mismas comidas virales, de los mismos lugares virales. Siento que no tocan ciertos puntos que yo me ha tocado experimentar a mí. Así que solamente por eso he decidido hacer este video, porque es algo que a mí, no a ti en particular, me hubiera encantado que me dijeran, o al menos saberlo antes de llegar acá. Mucha gente menciona, pero no habla de sobremanera, es precisamente el turismo. Que bueno, yo ya en particular hice un video dedicado a este problema del turismo y es que es muy extenso, de verdad, este problema es bastante grande, no solamente basta con solamente decirlo. Pero a ver, yo sé que eso da medianamente igual porque lo mismo sucede en París, lo mismo sucede en Roma, lo mismo sucede en Madrid, es parte del turismo. Es un problema que los turistas masifiquen todo pues globalmente, pero aún así digo que lo que pasa en Japón con los turistas es algo que a día de hoy no es comparable con ningún otro país del mundo. Y si ustedes conocen uno, pónganlo en los comentarios. Y les digo, el problema es este choque que está sucediendo cada vez a mayor escala entre los japoneses y los turistas. Esto luego mucho más extenso en otro video aparte, pero es importante porque este punto nos conecta al primer tema, la xenofobia por el hartazgo de los japoneses de los turistas. Y naturalmente por el alza masiva de turistas que llegan anualmente a Japón, los japoneses no estaban preparados para esto, o sea, no estaban preparados para este momento que explotó esto. Un país, como les digo, tan tradicional, un país que tiene una cultura tan arraigada como son los japoneses, enfrentarse a estos malos turistas que hacen ofensas a su cultura y a sus usos y costumbres, hace que haya muchísima xenofobia, pero que no se ve a primer plano. Y no es racismo, es más bien xenofobia. Para los que no sepan qué es xenofobia, es justamente cuando no aceptas a alguien que no es de tu grupo, de tu círculo, en términos generables y entendibles. Es decir, que a cualquiera que no sea japonés, como que los ven diferentes. Y a ver, esto todos los países lo tienen, no me refiero a que Japón sea el único que sufre de esto. Pero esto lo he visto en un sector muy amplio de los japoneses. Y esto es derivado a un hartazgo, que es bastante obvio. Son muchas personas extranjeras. Y de hecho aquí tienen un nombre para estas personas extranjeras. Y se les dice gaijines. Que sí, es una forma de diferenciar a los que no son japoneses. Y no quiero que con esto empiecen a decir, no, yo en mis 76 días de viaje nunca me pasó algo parecido. Porque yo estuve muy adentrado en la vida japonesa. Estuve viviendo en un barrio local japonés exclusivamente para nacionales. Y también estuve viviendo en el barrio rojo de Japón, de Osaka. Pero sobre todo cuando estuve viviendo en este barrio tradicional japonés de familias japonesas con mi amigo Juan Pablo, del cual también hay un video de eso, porque claro que aquí hay videos para todo. Mi amigo Juan Pablo lleva aquí viviendo 5 años en Japón. Y gracias a estar viviendo con él, sus experiencias y en estos
barrios, me he dado cuenta de algunas cosillas. La primera es que en general, cuando entrábamos a restaurantes locales, como este de acá atrás, de que cero turistas y de que el idioma del menú no hay en inglés, y aún así entrando hablando japonés, porque pues mi amigo sabe japonés, yo no sé nada de japonés, pero él sabe muy bien japonés, ha vivido aquí 5 años, sabe bastante japonés, pidiendo todo de manera correcta, o sea, pidiendo todo de manera exacta en japonés como se debería de pedir, no éramos precisamente tan bienvenidos. Sobre todo me refiero al hecho de que atendían más a personas que llegaban después, pero que eran locales, que a nosotros que éramos extranjeros, aunque no siempre se trata de un repudio, sino que muchas veces también es por pena, porque como no saben hablar inglés, no se quieren acercar a las personas que hablan en inglés. Como que sí, genuinamente muchas veces evitan a los angloparlantes, a los extranjeros, a los gallines, por ese miedo o pena genuina de que no saben hablar o comunicarse con ellos. Pero mi amigo, él hablando fluidamente japonés, notó cómo la mesera le dijo a la mesa que estaba al lado de nosotros de que, oigan, perdonen por esto, ellos ya pidieron la cuenta, ya se van a ir. Pero bueno, va, te la compro, a lo mejor, y pues les gusta no escuchar español cuando alguien está hablando, a lo mejor, ponte tú, va, te la compro. Eso no es xenofobia, supongamos que no lo es. A lo mejor además se sentían incómodos de ver a dos mexicanos morenos y ya. Pero aquí viene lo fuerte, porque esto es experiencia, o sea, esto es algo empírico. Lo demás me lo dijo él, o sea, lo demás, hay muchas cosas que él me ha platicado y que sí concuerdan con las experiencias que hemos tenido y que lo empiezo a ver de una manera diferente. Y es que en pleno Dotonbori, en Osaka, en las entrañas del turismo, en las entrañas de donde están todas las discotecas, donde está todo el turista, vaya, nos pasó una experiencia muy particular que sí dije, órale, no esperaba esto de Japón. Y bueno, para empezar, en este lugar que me acuerdo perfecto, su nombre se llamaba Bambi, el antro, la discoteca. Cabe destacar que en este lugar éramos los únicos extranjeros formados, que a mí, yo no tengo mayor problema, a mí me gusta ser de los extranjeros que están formados en lugares donde están los locales o donde no hay casi extranjeros, porque eso para mí siempre ha sido una señal de que va a estar cool o de que es una experiencia auténtica. Total, ya formados y ya que vamos a entrar, nos cobran 500 yenes más caro de lo normal, que eso es rarísimo, o sea, no tendrían por qué cobrarte más, sobre todo si no lo dice y mucho menos por ser extranjero. Que esto, bueno, esto pasa en algunos antros, discotecas del mundo, en México pasó y pasa, y también pasa en otros países, pero en Japón no me lo esperaba, o sea, que nos fueran a cambiar el precio solamente por ser extranjeros, no me lo esperaba. Y vuelvo a repetir, no estaba anunciado en ningún lado. Pero bueno, va, no pasa nada. Ponte tú que va. No hay ningún problema con que no esté anunciado y que nos cobren más. El punto es que una vez que ya entramos, hago un paréntesis, en Japón casi todos los lugares de antros, de discotecas, siempre te incluyen con el precio del cover, el precio que tú pagas para entrar, te incluyen una o más bebidas. Eso es algo maravilloso que vi de Japón y que lo incluye. Pero aquí, sorpresa, éramos los únicos que no les daban un papelito, porque normalmente te dan un papelito con el que canjeas bebidas, y éramos los únicos en la fila y en todo el antro y en la discoteca que no teníamos papelito de intercambiar la bebida. Lo reclamamos, nos dijeron que ya no había, nos dijeron que no lo incluía, pero sí lo incluía porque los demás se los daban, a los japoneses se los daban. Pero dijimos, ya no importa, no nos vamos a amargar la noche, y decidimos pagar nosotros nuestras propias bebidas. Pagamos 2 bebidas, fuimos a la barra donde entregan las bebidas y nos decían, sí, ahorita vamos, nos hacían la señal de que ahorita iban, ¿no? Pero esperábamos muchísimo tiempo. Total que estuvimos como unos 10 minutos esperando y nos hacían la seña de esperar. ¿Y para qué nos las hacían? Porque atendían a otros japoneses y a nosotros nunca nos atendían. Y ya que pagamos y que nos lograron atender después de muchísimo tiempo, resulta y resalta que no nos dieron las bebidas. No nos quisieron dar las bebidas simplemente porque sí. O sea, mi amigo Juan Pablo, que habla japonés, que ya está el video de cómo él vive aquí en Japón y todo lo que es ser un latino en Japón, él con un japonés fluido pedía las bebidas en japonés y no le hacían caso, nos ignoraron después de pagarles, y para mí esto fue de que wow, o sea, no esperaba esto de Japón y nadie lo dice, todos te dicen, no, todo es bien bonito y que son bien amables. No, también pasan este tipo de cosas.
Obviamente, estas cosas son aisladas, no es la constancia, no es la regla, pero pues sí pasa, sí sucede, y pues por eso también quería hacer este video, porque dije, no puede ser, o sea, todos lo pintan como de que son bien buena onda, pero hay cosas que no, o hay cosas que a veces sí te la aplican, y pues ni modo, nos tocó aquí, pero igual nos pudo haber pasado en otro país o en México, pero nos las aplicaron por ser únicamente extranjeros. Y en este mismo lugar, en Bambi, pasó una cosa aún más fuerte y más seria y más problemática, que lo abordaremos más adelante en este mismo video. Oigan, y también, ¿qué onda con los precios? Ese es el siguiente punto. Todos en redes sociales diciendo, no, Japón es súper barato, aprovechen para ir a Japón porque es mentira, no es barato. Y a ver, obviamente sí hay cosas baratas, sobre todo el tema de artículos, por ejemplo, tecnológicos, de que un celular, una laptop, los tenis, ¿no? Si eres fan de los tenis, de los sneakers, también son baratos. La ropa en general, yo me compré una chaqueta bastante buena, que me ha acompañado todo el viaje, y algunos que otros dulces también, chocolates, pero básicamente hasta ahí, párale de contar. Pero lo que es la comida y el hospedaje, no, bro. Totalmente todo lo contrario. No sé, siento que nos venden mucho la idea de que, uy, no, es que aquí te va a alcanzar con $10 a comer durante todo el día. Y he visto videos así. La realidad es que no. O sea, obviamente en cualquier lugar con $10 podrías comer si haces una comida o si solamente comes cosas chiquitas. Pero los precios de hospedaje y de comida, que es básicamente el estilo de vida, la neta los precios los he visto muy similares a lo que es México. Obviamente si vienes de un país súper desarrollado y de primer mundo, a lo mejor sí es muy barato. Pero si vienes de Latinoamérica, no, bro, o sea, es incluso en ocasiones y en ciertas cosas más caro que en Latinoamérica. No sé por qué los influencers se han empeñado video tras video en decir que esto es barato y que comiendo con mil... No, bro, no es tan barato. Así que les voy a dar una demostración más o menos así, gráfica, empírica y práctica de los precios que se manejan aquí. Precios reales, normales, que encuentras. Miren, incluso para los que dicen que nada más la comida asiática es cara, en este restaurante, para que se den una idea, estas pizzas, esta que no está tan grande, cuesta 1,700, con impuestos 1,950, 2,000 yenes esta pizza, que es personal. Esa de ahí, de entrada, de pepperoni, 2,178, ya con impuestos. Este plato de espagueti, 1,600. Este otro plato de espagueti, pero con salsa de carne, 2,000 yenes. Son porciones no tan grandes. Esta como paella te vale 1,800 yenes. Miren acá, que ya son comidas un poquito más preparadas. Miren aquí, esto me gusta mucho ejemplificarlo, estas comidas. Esta, por ejemplo, este tazón cuesta 1,437. Obviamente no sabemos qué es lo que tiene, pero es más o menos el precio. Ya los sets de comida, como les digo, están en 1,800 yenes. Y así con muchos más ejemplos, O sea, de verdad está muy romantizado lo barato que es comer acá, cuando la realidad es que nada te va a bajar de 1,000 yenes. Al menos no algo que te llene el corazón y el estómago. Al menos, a ver, no cara, sé que alguien me dijo, no, en Inglaterra, si supieras en Inglaterra, bro, te cae los calzones, ya sé. Solamente estoy diciendo que no es tan barato como lo dicen. Y no solamente eso, sino los hospedajes. O sea, brother, los hospedajes están a otro nivel. Ya lo he comentado en varios videos porque me tiene muy sorprendido. Pero aquí, en particular en Osaka y en Kioto, han sido los lugares en los que más caro me ha costado dormir. Les digo, ni siquiera en Singapur. Para que se den una idea, en China, que es su país vecino, me cuesta lo mismo un hostal con una muy buena calificación, como con 9 de calificación, durante 5 noches que 2 noches aquí en Osaka y una noche en Kioto, lo que equivalen a 5 en China. O sea, para que se den una idea, aquí el precio mínimo, si lo más feo, lo más gacho, lo más que vas a encontrar para dormir, que es una cama compartida, o sea, es decir, en una habitación con otras 10 o 12 personas, te cuesta alrededor de unos $35, que es un montón. Para los que mochileamos, sabemos que es un montón. Incluso para un cuarto de hotel es un precio estándar, pero ni siquiera es que es un cuarto de hotel, ni siquiera es privado. Y vean, entramos a este lugar que, como pueden ver, es un edificio pues ya viejo. Los barandales están pintados, las escaleras están pintadas. Este es ni más ni menos que el cuarto. Esa es mi cama, la de allá, esa es mi toalla. Y este es el lugar. Compartimos la habitación con otras 7 personas. Está cañón, ¿no? Y aparte no es barato, $35 una cama aquí. $35 la noche una cama aquí.
Y en Kioto ni te digo, bro. En Kioto están en alrededor de $60. Una cama por noche en una habitación compartida. $60. Les digo, ni siquiera en Singapur encuentras esos lugares, porque en la mayoría de los países encuentras diferentes tipos de opciones. En diferentes países encuentras opciones tanto caras como baratas, pero acá no hay baratas. Entonces, no. O sea, eso de que puedes venir y hospedar, no. O sea, toda la gente que está alrededor de mí son personas ricas, o sea, todos los turistas que están alrededor de mí son personas ricas. Entonces no, fuera de lo que se cree, no es barato ni la comida ni el hospedaje en Japón. Y nadie me dijo eso. Todos me romantizaron mucho lo barato que era, pero no, de hecho es de los más caros de Asia. Oigan, y sí me gustaría hacer una mínima mención honorífica que igual ya he tocado en otros lados, y esto es el tema de las reservas, que mucha gente sí lo dice, pero no enfatiza lo importante que es reservar, sobre todo el hospedaje. Lo demás siempre lo vas a encontrar, al menos en agencias como Klook, que no sé, si quieres ir a Universal Studios lo vas a encontrar, quieres ir a Disney vas a encontrar boletos, obviamente más caros, pero de que los encuentras. Pero nadie se ha puesto a priorizar lo importante que es reservar el hospedaje. O sea, el hospedaje realmente se acaba súper rápido. Entonces, si ya tienes tus fechas definidas, si ya tienes tu vuelo de ida, tu vuelo de regreso, todo muy bien definido, define sobre todo los hospedajes. Los mejores hospedajes con los mejores precios acaban rapidísimo. También quisiera aprovechar para tocar el tema de las filas, porque sí, aquí tienes que reservar todo con anticipación y aún así hay filas para todo. Entonces, si ustedes son personas que son muy impacientes o que no les gusta esperar mucho tiempo, Japón aquí se hace fila por todo, que tiene su parte buena, porque por ejemplo puedes ir al metro y ya no tienes que irte amontonando porque todos respetan la fila, todos se forman, lo mismo en cafeterías, nadie se te mete. Todo está muy bien, pero sí, hay muchas filas, pero para todo. Yo pensé que era exageración, pero no, sí hay filas para absolutamente todo. Para baños, para cafeterías, para el metro, para atracciones, incluso lugares donde reservaste con muchísima anticipación, hay filas. Entonces prepárense para las filas, las reservas, vengan muy bien preparados. Este país es el único que yo sí diría reserva con anticipación, lo más que puedas. Si ya tienes un itinerario fijo, reserva con anticipación y prepárate para las filas y para caminar. Y bueno, llegamos con un punto que este punto y el punto de la xenofobia y del racismo que se llega a vivir, estos dos puntos son los que me hicieron hacer este video realmente. Las otras cosas de los turistas y de las reservas y tal fueron más bien como un relleno. Y sí, genuinamente siento que son cosas que la mayoría de las personas no dicen a veces. Pero este punto sí es muy serio. Y esto habla de una doble cara en la cultura japonesa. Y es que de un lado, en una cara, tenemos a las personas más amables, que no hacen ruido en el metro, que te respetan, que no hacen contacto físico contigo si tú no lo quieres, y que hacen reverencias al saludarte, que son muy amables, que son personas súper simpáticas. La verdad es que los japoneses tienen una cultura impresionante para mí. Ojalá muchísimo más países lo adoptaran de esta manera. Son muy eficientes trabajando, entregan muy buenos resultados, y como una isla que no lo tiene realmente nada, tiene tantas compañías tan exitosas alrededor del mundo. Pero luego tenemos otra parte que mucha gente no ve, la otra cara, la doble cara de esta moneda. Y es que justamente viene la ironía, y creo que yo le llamaría más ironía que doble cara. Viene la ironía de esto. Es que, como les digo, los japoneses son unas personas que respetan mucho a la mujer, en plan de que no las tocan. Cuando tú sales con una chica, esto me lo platicó mi amigo Juan Pablo, cuando tú sales con una chica, realmente no la llegas a abrazar ni a tocar, no hay contacto físico de ningún tipo hasta que ya eres su pareja, hasta que ya eres su novio. Te tiene mucho respeto a eso, al contacto físico, lo cual me parece también fabuloso. Me parece bien que las personas respeten tu espacio personal, que no anden ahí toqueteándote y abrazándote. Yo soy de esas personas que cuando te saluda te toca el hombro, ¿cómo has estado? Yo soy una persona que no empata mucho con los japoneses, pero lo que voy es que está bien, me parece una buena medida. Pero la ironía viene que justamente cuando hemos ido de fiesta a estos clubes nocturnos, viene de que en el día y a luz de todos y a vista de todos, los japoneses varones son muy respetables con las mujeres. Pero cuando cae la noche, cuando ya llegan estresados del trabajo, cuando ya están incluso tomados, cuando ya se pasaron de copas, vi una práctica que me hizo hacer este video y que dije, es que esto lo tiene que saber el mundo para que dejen de idealizar muchas cosas, y que yo nunca en mi vida lo había visto. No sé, coméntenme si ustedes también lo habían visto en otro país. Yo no. Y es que en las discotecas, en los clubes nocturnos, las mujeres que son penosas de por sí, van penosas acá con sus amigas o solas, pero normalmente siempre van con sus amigas. Entonces está el grupo de mujeres ahí pues
bailando, pasándosela bien con su bebida, y es impresionante. Yo veía en reseñas de Google Maps de los lugares a los que iba y veía a los extranjeros diciendo, es que no puedo creer que la cultura japonesa sea de esta manera en los clubes nocturnos. Yo decía, pues ¿a qué te refieres, mi bro? Y lo experimenté y oh vaya que ya sé a qué se refiere. Y es que en los clubes nocturnos lo que hacen es llegar o sea, están las mujeres bailando, llegan los hombres atrás de las mujeres y las empiezan a tocar. En plan, les empiezan a tocar del hombro, les empiezan a tocar de la cintura, se les juntan demasiado. Y las mujeres pues no hacen nada. Obviamente en esta cultura tan respetable y tan zen, también se le ha enseñado a la mujer a no reaccionar. No están tan despiertos socialmente hablando. Son muy despiertos y nos superan a todos en cuanto a educación, en cuanto a tecnología. Pero en cuanto a temas sociales, creo que no. Aquí no hay protestas, aquí no hay que cierren esta avenida los protestantes que están pidiendo o exigiendo algo al gobierno. No, aquí no hay eso. Obviamente también porque el gobierno les da la mayoría de las cosas y lo hacen bien su chamba el gobierno. A lo que voy es que en el pueblo japonés no está el alzar la voz, y mucho menos en las mujeres. Se les ha educado de esta manera a las mujeres, lo cual creo yo que es algo gravísimo. Les juro que fue muy impactante, y no solamente lo hace un chico, lo hacen varios. Lo hacen incluso a veces en bolita. Se les juntan, no sé, 5 chicos contra 2 mujeres y las van, sí, toqueteando. O sea, es muy fuerte, es bastante fuerte esto. Y las mujeres lamentablemente no reaccionan. O sea, las mujeres lamentablemente no hacen algo al respecto. Es que también tiene que ver con un tema meramente cultural. O sea, a las mujeres se les ha enseñado mucho a estar siempre sumisas y calladas. Yo sé que esto es algo que también tiene muchas sociedades, ¿no? México es súper machista. México, quien diga que no es machista, México está en otro México. Quien diga que México no es clasista, está en otro México. Quien diga que Latinoamérica no es machista, está en otra Latinoamérica. Pero acá no es la excepción. La diferencia es que en Latinoamérica tú le haces eso a una chica y claro que va a responder, y claro que lo debe de hacer, y claro que va a alzar la voz porque eso es lo que se debe de hacer. Acá no. Y es muy sorprendente e incluso incómodo para los turistas porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de prácticas. Imagino que las japonesas no saben que eso no está bien mundialmente. Entonces sí, hablo mucho de esto, de la hipocresía, de la doble cara. Mucho respeto a la luz del día, pero en la noche, cuando están todos borrachos, ya ese respeto se desvanece por completo y básicamente no hay reglas contra las mujeres. O sea, no por nada las mujeres, no por nada el kanji de la mujer es un kanji súper machista. O sea, no por nada ese kanji viene de un trasfondo súper machista. Mucha gente los pone en un pedestal a los japoneses de, no, es que esto es el orden, esto es como se debe hacer, lo hacen todo perfecto. Pero en temas sociales es algo muy complicado. Están idealizando mucho Japón, pero nadie habla de este tipo de cosas, nadie habla de esta doble cara, ¿no? Y luego también el tema del trabajo. La gente idealiza mucho que los japoneses trabajan mucho, y sí, han levantado una sociedad súper evolucionada, pero a costa de cuánta tasa de autofallecimientos, ¿no? O sea, digo esto porque si no me censuran el video, pero o sea, sí, cultura muy buena de trabajo, trabajan muy bien, pero ¿a qué costo? Igual el tema educacional, sí, tienen buenas tasas de éxito, educación, tienen buenos números, pero ¿a qué costo? A tal grado de que tienen serios problemas de alcoholismo. Fuera de broma, los japoneses toman un montón, toman mucho, y es hasta permitido, o sea, es permitido tomar en la calle. A mí eso me voló la cabeza. Es permitido tomar en el metro. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que la gente está cansadísima, está estresadísima, está muy presionada, y no se le niega a nadie una cervecita después del trabajo. Pero es por eso, y nadie habla de este tipo de cosas. Y pues bueno, mi gente, hasta aquí llega este capítulo de cosas que nadie te dice cuando vienes a Japón. No fueron las típicas de, hay mucha fila y cuesta mucho. Sí fue, pero también hubo un trasfondo social y cultural detrás. Espero que me haya dado a entender un poco con todo lo que les traté de decir en este video. Y pues nada, no es para decir no vengan a Japón, no es para decir qué chafa país. Al contrario, es hermoso Japón, me encanta Japón. Volvería aquí 10 veces si es necesario. Pero solamente me gusta sí decir cosas que a veces no vi yo como turista y que ahora como creador me encantaría compartirles para que ustedes sepan también que pueden suceder este tipo de cosas, que pueden pasar este tipo de cosas, y que dejemos de idealizar mucho ciertos países, que creo que Japón es muy famoso, es muy bonito, pero también es muy idealizado. Y no ningún país es perfecto, ni ningunos ciudadanos son perfectos. Tienen cosas unos que otros quisieran y viceversa. En fin, muchísimas gracias por ver este videito. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan llegado hasta esta parte. Y si llegaron hasta esta parte, comenten: wow, no sabía que eso hacían los japoneses. Y yo sabré que llegaron hasta esta parte. Es nuestra señal clave. Muchas gracias por haber visto y nos vemos en la siguiente. Un besote, un abrazo y hasta la próxima.